¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia en esta primera hora que ya estamos compartiendo con ustedes. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día y en esta oportunidad, compartiendo con ustedes pues este momento de la Lección Divina, la meditación, el estudio, el aprendizaje del método de oración oficial que tiene la Iglesia Católica. Pueden comunicarse a nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. Ahí estamos compartiendo con ustedes y pueden hacernos llegar sus intenciones. También los teléfonos en Chulavista, área 619-420-1538 y 420-1428. Y tenemos luego Denver, Colorado, área 720-229-5642. 720-229-5642. Nuestra página de internet, montemaria.org/amor. Ahí estamos para compartir con todos ustedes. Y bueno, las redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote, o Misterio de Fe, o Monte María Radio y Televisión. Ahí ustedes pueden hacernos llegar comentarios, preguntas, quejas, patadas, mordidas y pellizcos. Todo se acepta, no todo se puede responder, pero pues sí, con mucho gusto tratamos de hacerlo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente. ¿Qué es la Lección Divina? Es una lectura creyente. Lectura creyente. Hemos meditado qué significa que sea creyente. Al decir creemos, quiere decir que vamos a tratar, tal vez no lo logremos siempre, de marcar la pauta desde lo que leemos, porque es Dios quien nos está hablando, Dios quien nos está diciendo las cosas. A veces somos obedientes y a veces somos mulas, tercos, e ignoramos la palabra de Dios. Y esto, pues a todos nos pasa, a todos nos pasa, desgraciadamente, pero es lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios. Y aquí viene la pieza clave de lo que llamamos conversión, que es lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Él y dejarnos transformar por Él, Esto es, en síntesis, lo que sería la Lección Divina, un método de oración muy antiguo. Estoy hablando del siglo XV, siglo XIV, de la Iglesia Católica, allá con el monje Guido, que va a poner estas como escaleritas. Él lo tiene nada más 4 pasos. Ya a través del tiempo se han dado o se han agregado pasos, pero no es otra cosa que un método, y un método muy, muy efectivo. Bueno, ¿cuáles son los pasos de la Lección Divina? Son 6 pasos. ¿Cuál es el primero? Invocación al Espíritu Santo. Segundo, lectura de la palabra de Dios, del segmento de la Biblia que vas a leer. Segundo, meditar. Tercero, orar. Quinto, contemplar. Y sexto, poner en acción, poner por obra lo que estamos haciendo. Son invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra de Dios. En este segundo paso tenemos que contestar una pregunta: ¿qué dice el texto? No vamos a entendernos, es que yo siento. No, ¿qué dice? Literalmente así. Y si se puede ir uno a fuentes bíblicas, se puede ver diccionarios, palabras. Por eso siempre usamos la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que tiene una traducción más o menos apegada al original. Recuerden que toda traducción es una traición. De ahí viene la palabra traducción, porque no puedes traducir literalmente las palabras, porque la ideología de un pueblo no es igual a la de otro. Y aquí yo siempre les hago la pregunta: ¿cómo traducimos literalmente la palabra está bien cura? ¿Está bien priest? O sea, ¿es very priest? Pues no funciona, ¿no? O ¿está bien padre? ¿Is very father? Pues tampoco. Hay que buscar palabras. Entonces, hay palabras que no se pueden traducir y se buscan ideas. Ahora imagínense si esto se da entre
dos pueblos de un mismo tiempo y que están siempre pegados, como Estados Unidos y México. Ahora imagínense la traducción de un pueblo de hace 2000 años o más de 2000 años, con una mentalidad completamente diferente por la región y por la influencia religiosa y todo lo que ustedes quieran. Entonces es difícil. Por eso, ¿qué dice el texto? En la lectura estamos buscando qué dice el texto. Tercer paso, meditar. Y recuerden qué es meditar. Meditar es rumiar, como las vacas. ¿Qué hacen? Mastican, se lo tragan, hacen su milky shake, lo vuelven a sacar, lo vuelven a rumiar. Eso es la meditación. De hecho, todos lo hacemos. Meditamos en lo que me dijeron en la mañana, medité en el problema que traigo, medito en lo que quiero hacer. O sea, estoy alimentando mi mente y a la vez alimento mi alma. El pensamiento alimenta el alma. Las palabras alimentan el alma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De lo que tanto estoy pensando y angustiándome, pues luego por eso traigo la cara de enojón, porque traigo una preocupación. Y esto obviamente es la meditación. Entonces, puedo escoger el alimento que voy a meditar y que mejor que la palabra de Dios. Entonces, tercer paso, meditación. ¿Qué me dice el texto? Perdón. ¿Qué me dice el texto? Cuarto, la oración. ¿Con qué pregunta voy a contestar? ¿Qué me hace decir el texto? ¿Qué me hace decir el texto? Esto es muy importante, ¿sí? Desde la oración, ¿qué me hace decir a un compromiso, una acción de gracias, un arrepentimiento? ¿Qué me hace decir a mí la palabra después de que la medito? Quinto paso, contemplación. ¿Qué es la contemplación? Es ver todo el cuadro de la salvación, el cuadro de la salvación. ¿Qué tal si se corren todos para acá? Para que los que vayan llegando no tengan que darse todo. Ándele, si yo les decía que ándele, así. Entonces, ¿qué es la contemplación? Es ver todo el cuadro, que es el proyecto de la salvación, y ver dónde entra mi proyecto. En ese cuadro. Si no entra, pues lo hago a un lado porque lo importante es todo el cuadro. Esa es la contemplación. Contemplar mi participación en la acción salvadora de Dios. Ese es el quinto. Y el sexto paso, compromiso. Manos a la obra. Vamos a entrarle. ¿Cómo? Bueno, allá buscamos tal vez alguna asesoría espiritual, una dirección, libros o algo en concreto que aterrice, porque si no va a quedar todo muy bonito, sí, sino, pasos concretos que debo yo de ir tratando. Ahora, esto es lo ideal. El problema es ya la realidad, no siempre lo logramos, pero no se trata, pues es que como mucha gente se decepciona de sí misma porque son los mismos pecados. Yo les digo, si estás luchando, eso es lo importante. Sí, porque la naturaleza del ser humano, la concupiscencia, las miserias, nos van a acompañar toda la vida, toda la vida. Entonces, pues, si estás cayendo, levántate. Lo importante es la intención, lucha. Al final de cuentas, quien ve tu corazón es Dios. Nosotros vemos nada más la acción. Nosotros vemos nada más esa situación, pues no vemos por lo que está pasando la persona. Y juzgamos y decimos, es que este es desgraciado, esta mujer es... espérate, tú no sabes si está luchando y está tratando de salir de una realidad. Por eso, solo, a ver, ¿quién es el que tiene derecho a juzgar? Solo aquel que tiene el poder de salvar. ¿Sí? Ese es el único que tiene el poder de juzgar, porque te puede salvar. Los otros no te salvan. Y es más, hasta te pisan como cucaracha fumigada, ¿no? ¿Por qué? Porque estás mal. Y tú eres de lo peor, tú eres esto, tú eres lo otro. Solamente aquellos que hemos cometido pecados y sabemos lo que es estar en el piso, podemos tratar de ayudar al otro que se ha caído. Por eso el Papa Francisco decía que el sacerdote tiene que ser ministro de la misericordia, de la misericordia. Y a veces la gente, padre, es que me va a regañar, padre, es que se va a enojar. Le digo, no, espérate, no soy ni tu juez ni tu verdugo, soy simplemente un agente de misericordia. Tú, no te preocupes, yo no soy juez, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo nada más tengo una visión parcial y cometería una injusticia. De hecho, según la ley, a nadie se le puede decir que es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Aquí ya muchas veces al revés, ¿no?
tú eres culpable hasta que no se demuestre que eres inocente. Pero bueno, es algunos pequeños peccata minuta de las deficiencias a veces del sistema judicial. Pero bueno, entonces, son los 6 pasos de la lección divina, cada uno con una acción muy específica. Estamos apenas, llevamos como 2 años, pero estamos en el primer paso, que es invocar al Espíritu Santo. ¿Y qué es invocar? Dejarlo actuar, que Él sea el que me dirija. Eso es lo difícil. Sí, lo comparo, ustedes ya lo han oído varias veces, pero no está de más por los nuevos. ¿Qué es invocar? Yo lo comparo como lo hacemos a veces con el carro. Llevamos el carro al mecánico y le decimos, ¿sabe qué? Trae un ruido en el motor. Y le llevamos el carro específicamente para que me arregle ese problema. Pero imagínense que llegas con el mecánico y le dice, bueno, ok, ¿y cuánto gasta a la semana? ¿A dónde se va a ir de viaje? ¿Cómo está educando a sus hijos? ¿Usted toma? ¿Qué le vas a decir al mecánico? ¿Y a usted qué le importa? Yo nada más se lo traje para que me arregle el carro. Eso es lo que hacemos con Dios. Sí, Señor, ayúdame. Sí, Señor, esto. Pero solamente en esto. Pero no te metas en todas las demás áreas de mi vida, porque ahí yo mando. Ahí soy yo. Invocar es dejar que Él tome el control. Y esto cuesta mucho trabajo. Pero es el ideal. Dejar que el Señor tome el control de todas las áreas de cómo me visto, cómo pienso, cómo hablo, todo. A veces en algunas cosas, sí, Señor, yo te lo entrego. Y en otras, como que no, es que esto no. Y eso es lo que cuesta. Entonces, eso es lo que tenemos que ir trabajando. Invocar es hacer presente. Ya lo tenemos. Entonces, no es decir, ven Espíritu Santo. No, es actúa en mí Espíritu Santo. Yo ya lo tengo, tú ya lo tienes, pero no lo dejamos actuar. Es nada más el mecánico. Es nada más el cirujano en algunas cosas. Es el guarura en otras. Es el arregla esto en otras. ¿Sí? Es el convertidor, convierte a mi marido, pero a mí no, convierte a mi marido porque él es el que está mal, convierte a mi vieja porque, a mi suegra, pero no, conmigo no te metas, el que tiene el problema es el otro. Entonces invocar es algo más profundo. Ahora, 6 pasos, nada más hemos visto 4 y todavía no salimos del cuarto. Los 6 pasos de la invocación al Espíritu Santo, o sea, para dejarlo actuar, necesitamos tener una pequeña no digo disciplina, pero podríamos decir disciplina, una serie de aspectos básicos. Primero, fe y apertura al Espíritu Santo. ¿Qué significa la fe? Primero que nada, la fe es un don, es un regalo. Yo no lo puedo adquirir por mis pistolas, no puedo ir a la tienda, no. La fe viene de Dios, es un regalo. ¿Qué hicieron sus seres queridos la noche de la Nochebuena? Los niños, inmediatamente que se levantaron, ¿corrieron a qué? A abrir sus regalos. Algunos los abrieron en la noche, ¿sí? Pero imagínate que te dan un regalo y que nunca lo abres. Oye, pues espérate, pues ¿para qué lo tienes? O que lo abres pero nunca lo usas. Tienes un carro último modelo, un deportivo, un Ferrari, un Lamborghini, pero nunca lo prendes y nunca lo usas. Dices, ¡ay, qué tonto! Bueno, es un don que hay que aprender a usar. ¿Cómo se usa el don de la fe? Se usa a través de la escucha y de la obediencia. La fe se usa a través de la escucha de la palabra y la obediencia. En la medida en que hago esto, mi fe crece. Ayer en el programa preguntaban concretamente, a mí dígame concretamente, ¿cómo voy a dejar que nazca Jesús en mi vida? Porque dicen esto, a mí dígame. Le digo, pues muy sencillo, dale la oportunidad de conocerlo, escúchalo para conocerlo. Y esto te va a ayudar mucho. Si lo escuchas, pues vas a dejar que nazca. Es en una relación. ¿Cómo nace el amor en una relación? Pues a base de estar hablando, estar saliendo. ¿Cómo conquistaste a tu esposa? A base de estar sobres y zas. ¿Sí o no? Es la única manera. Entonces, aquí lo interesante es que no es que nosotros tengamos que amar a Dios primero. Él nos ama primero. Él nos quiere conquistar. Pero todavía nos damos las grandes divas. Ay, sí. Así, el que quiere azul celeste que le cueste. O sea, nos ponemos los moños. Pero Dios sale al encuentro de nosotros para conquistarnos. Entonces, es como se da la fe.
y esa apertura a dejarnos guiar. Ese sería el primer paso que ya lo vimos. Segundo paso, pureza de corazón. ¿Qué es la pureza de corazón? Al final de cuentas, es procurar y desear solo aquello que sea de Dios o me lleve a Dios. Yo pongo un ejemplo de un vaso con agua. Si yo le pongo azúcar, ya no es agua pura. Si le pongo sal, ya no es agua pura. Si tiene bacterias, ya no es agua pura. Entonces, lo que yo tengo que aprender a hacer es a quitar todo aquello que no sea de Dios. ¿Cómo lo hago? 3 aspectos básicos. Confesión, sanación interior, perdonando. Y si se dan cuenta, nosotros, ¿cómo insistimos en eso? En las misas, perdona. Incluso, aunque no lo hiciéramos después de la homilía, hay un momento en la misa, en todas las misas. Hermanos, nos hemos reunido para celebrar nuestra fe. Pero antes, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Sanación interior, la confesión. Y el tercero es cuidar lo que veo, lo que oigo y lo que pienso. ¿Por qué? Porque lo que oigo, veo y pienso se convierte en palabras, se convierte en sentimientos. Estos a su vez se convierten en actos. Estos actos se convierten en hábitos. Estos hábitos se convierten en tu carácter. Este carácter va a determinar el camino que tomas. Y este camino puede ser el cielo o el infierno. Y todo empezó con un pensamiento. Y esto creo que todo nos ha pasado. Estamos por salir a la casa y de repente prendemos la radio y hay una musiquita. Así y traes todo el sonetito todo el día, ¿no? O una imagen a veces no muy grata, pornografía, violencia, y se te quedó impregnado y dices, ay, híjole. Pues obviamente todo lo que entra, y esa es una ciencia muy interesante, la mercadotecnia, cómo te inventen y te van midiendo cosas, sexo, violencia, droga, dinero, poder. Entonces, la pureza de corazón hay que cuidarla. Entonces, fe y apertura, pureza de corazón. Tercero, desprendimiento. Ya que me estoy dando cuenta de lo que no es de Dios, y eso es lo difícil. Cuando dicen en la palabra de Dios, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Y hubo una persona, se dice, un teólogo muy interesante, que por eso dicen que no lo canonizaron, Orígenes se castró porque tenía un problema fuerte con su sexualidad. Y dice, no, yo no quiero pecar, y rájatela, compadre. No es la manera. Si no, entonces todos estaríamos ciegos, mudos, sordos, sin manos, sin pies y sin órganos genitales. O sea, no tendríamos nada porque pecamos con todo. ¿Qué significa desprenderse? Desprenderse es desaprender las cosas que aprendí a hacer con mis ojos, con mi mente, con mis labios. Y esto es difícil. Y a veces es doloroso, ¿no? Porque nos justificamos diciendo el otro está mal, es que yo. Y nos quedamos con muchas actitudes. Ok, ese es el tercero. Vamos al cuarto, que es en el que estamos. La oración. Y decimos cuáles son los pasos de la oración. Ya habíamos subido uno más, ¿no? ¿Sí? Son 7 pasos. A ver, 6. A ver, primer paso. ¿Cuál es? Saber que Dios habla. Cuando uno está enamorado y sabes que te van a hablar, no estás al pendiente, me van a hablar. Y estás así como que atento cuando te van a hablar. ¿Sí? Y ahora con los celulares, bueno, pues, pero si no tenías celular, te quedabas en casa. ¿Por qué no? Es que me van a hablar. Es que me va a hablar mi novio. O me van a hablar de un trabajo. Y estás, oye, ¿no me hablaron? Saber que Dios habla es la parte más importante. Dios está hablando siempre. Entonces yo tengo que aprender a hacer, Dios me está hablando. Dios me habla a través del tiempo y las circunstancias. Me habla a través de su palabra. Me habla a través de la enseñanza de la iglesia. Ok, Dios habla. Segundo, yo escucho. O sea, la parte más importante de la oración, saber que Dios habla y que yo escucho. Tercero, ¿cuál es? Querer cambiar, conversión, querer cambiar. Ok, yo escucho y quiero cambiar. Luego viene, pues obedezco. Porque si yo no quiero cambiar, no voy a obedecer. Simplemente
Ok, me doy cuenta que estoy mal, hay una conversión y entonces quiero cambiar. Escucho, Dios habla, yo escucho. Al escuchar me doy cuenta que estoy mal o que me estoy dañando o que no estoy llegando todo el potencial que Dios quiere para mí. Entonces quiero cambiar. Entonces obedezco. La quinta, que es la parte que más nos gusta, rezongo. Para algunas cosas sí, pero para otras no. ¿Pero por qué? Abraham le rezongó a Dios. La Virgen María le rezongó a Dios. ¿Cómo será esto si yo no conozco, varón? ¿Se vale? Pues sí, porque hay unas cosas que no son difíciles o imposibles y como que no estamos de acuerdo. ¿Y la otra parte cuál es? Me someto. Pues no estoy de acuerdo, no entiendo. ¿Y qué significa someterse? Sí, estar bajo la protección. O sea, me duele, pero confío en ti. Me abandono en tus manos y hago lo que tú quieres. Esto es lo ideal, ¿eh? Claro que lo vivamos, nos cuesta. Ok, entonces estamos en Para poder entender más la oración, nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica, cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla sobre la oración. Esa es la cuarta parte, nos habla de la pura oración. Hemos visto qué es la oración, hemos visto la oración en el Antiguo Testamento, los personajes cómo se llevaba esa oración. Vimos a Abraham, vimos a Josué, vimos a Moisés, vimos a David, a los profetas, vimos los salmos, cómo se vive esa oración. Y llegamos al capítulo 2 con Jesucristo, la plenitud de los tiempos. Y los primeros números estuvimos viendo cómo Jesús ora, del número 2599 hasta el 2606. Y empezamos cómo Jesús enseña a orar. Vimos el 2607, 2608, que es el último que vimos. Y vamos a empezar el 2609. Nada más voy a leer el 2608 para retomar lo que leímos, lo que estuvimos analizando la vez pasada. Decía, ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón. Aquí fue donde sacamos el siguiente paso de la oración. ¿Sí? La reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar. El amor a los enemigos y la oración a los perseguidores. Orar al Padre en lo secreto. No gastar mucho en palabras. Ahí vienen las citas bíblicas. Lo vimos la vez pasada. Yo voy a retomar ahorita eso. Dice, perdonar desde el fondo del corazón al orar. La pureza del corazón y la búsqueda del reino. Esta conversión está toda ella polarizada hacia el Padre. Es filial. Porque veíamos en los números anteriores, ¿cuál es la innovación de la oración de Jesús? Si rezaba con los salmos, hacía la misma oración que todos los judíos. ¿Qué es lo que viene a aportar? Que es filial. O sea, ya no es del Dios poderoso y dame ello, es a papá, a un Dios papá. Esa es la innovación hermosísima que Jesús nos viene a dar. Es una oración de un hijo a su padre, que es lo hermoso. Ok, hasta aquí nos habíamos quedado. Número 2609. ¿Preguntas? ¿No? Se vale preguntar, ¿eh? Se vale preguntar, que sepa contestar ya es diferente. Dice así, decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios. Más allá de lo que nosotros sentimos, a esto ya lo habíamos visto también y comprendemos. Eso sí, porque nos habíamos metido en la diferencia de que nosotros, la fe va más allá de lo que siento y de lo que comprendo. Esto lo vimos también, sí lo habíamos visto. Bueno, se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos porque Él es la puerta y el camino. Sí, se acuerdan que vimos esta parte y que habíamos aprendido, que estábamos viendo que la fe va más allá entonces, y esto es lo difícil.
separarnos de lo que siento y de lo que entiendo para obedecer. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que normalmente decíamos, la voluntad ¿a dónde está pegada? A lo siento. O sea, el sentimiento va adelante y ahí va detrás de la voluntad. Ay, es que no quiero. ¿Por qué? Porque me duele. Ay, sí quiero porque me gusta. Lo difícil es, a veces van acompañados. Pues una cosa es que vayan acompañados, otra cosa es que vayan pegados. Lo difícil va a ser aprender a desprender la voluntad de lo que siento. Es que me duele. ¿Y qué? Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pero es que no me gusta. ¿Y qué? Si aprendiéramos a educar a nuestros hijos así. ¡Wow! Pero a veces somos demasiado permisivos. Y no estoy diciendo de violencia, ¿no? Sino disciplina. ¿Por qué? Porque desde niños aprenden a negociar con nosotros, a hacer lo que les gusta. Y cuando ya estamos grandes, ¿qué trabajo nos cuesta hacer a un lado lo que me gusta? Y aquí en lo que me gusta van los sentidos, van los instintos, o lo que no me gusta, mis miedos, mi sufrimiento, mi dolor. Entonces, ¿quién determina la dirección? ¿La voluntad o los sentimientos? Los sentimientos. Y otra cosa difícil, la comprensión. Decíamos, ¿qué es comprender? Comprender es meter en mi cabecita todo un elemento. Y es imposible poder comprender a Dios. Es más, te lo voy a poner muy fácil. ¿Entiendes siempre a las mujeres, Lalo? No, ¿verdad? Ahora, mujeres, ¿entienden siempre a los hombres? Ay, gracias. Dice que somos muy básicos, eso creen. Pero bueno, también somos complicados. ¿Saben por qué? Porque ni nosotros mismos nos comprendemos. A ver, ¿tú me puedes decir por qué haces lo que haces? No. Ni tú mismo te comprendes. Ni tú mismo eres capaz de meterte. A ver, esto por esto. No, no es posible. Ahora, querer meter a Dios, su proyecto de salvación, pues no. Entonces la fe va más allá de lo que siento. Imagínense que el sentimiento es como un cuadrito y la comprensión es otro cuadrito. Pues la fe, pues es un inmenso océano que lo llena y lo repasa y lo sobrepasa. Entonces no puedo encerrar lo que es mi voluntad, o sea, la entrega de mi voluntad a Dios, solamente cuando siento y cuando comprendo. Si no, no estoy funcionando. Esto es lo que vimos la vez pasada. Ahora sí, 2610. A ver si mis secretarios se ponen buzas. ¿Cuál es el último número en el que nos quedamos? Sí, se necesita. Bueno, 2610. Dice, del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Marcos 11:24. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree. Marcos 9:23. Con una fe que no duda. Mateo 21:22. Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret, Marcos 6:6, y la poca fe de sus discípulos, Mateo 8:26. Así se admira ante la gran fe del centurión romano, Mateo 8:10, y de la cananea, Mateo 15:28. Vamos a analizar este número. Ya lo leímos. Ok, vamos a ver. Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo dos momentos de la oración de Jesús de acción de gracias? ¿Sí? Que es cuando dice, lo dice en voz alta. ¿Sí? Cuando dice, te doy gracias, Señor, porque le has dado a conocer esto a los sencillos y se le has ocultado a los sabios. Y en la otra, ¿cuál fue? Cuando resucitó a Lázaro. Antes de la resurrección, te doy gracias, Señor, porque yo sé que siempre me escuchas. Y meditamos, ¿por qué siempre escucha a Jesús? ¿Por qué siempre escucha Dios a Jesús? ¿Por qué? ¿Porque hay una relación? No precisamente. A ver, ¿por qué? Lo vimos. Bueno, ok. Vamos a poner algo muy sencillo.
yo voy a hacer una obra. Quiero poner una red telefónica en todos los cuartos, pero que sea, ¿cómo se llama? Digital, así de videoconferencia, y que también, bueno, así bien sofisticado. Y aquí tengo un joven que sabe de esos chismes. Se dice gracias por lo de joven. Y entonces le digo, mira, esto es lo que quiero, esto es lo que hago, pum, pum. Ok. Y de repente él llega, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, padre? Necesito esto, necesito esto, necesito. Él sabe que se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque está en sintonía, porque queremos lo mismo. ¿Por qué Jesús sabe que se le va a dar? Porque quiere lo que quiere el Padre. ¿Sí? Porque Él quiere lo que quiere el Padre. Entonces, ¿cuándo mi oración va a ser escuchada? Cuando va de acuerdo a la voluntad del Padre. El problema es que pido sin saber si es voluntad del Padre. Porque muchas veces quiero lo que yo quiero. No quiero sufrir, vuelvo a lo mismo, sentimiento, lo que yo comprendo. Pero querer lo que quiere el Padre, eso es lo interesante. Por eso dice, del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, ¿sí lo habíamos visto esto? ¿Sí? Dice, nos enseña esta audacia filial. Todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. El problema es, ¿mi voluntad está unida a la voluntad del Padre? ¿O es al revés? La voluntad del Padre unida a la mía. Vamos a planteárselos así. Mi voluntad es una gota y la voluntad de Dios es el océano. Que el océano se una a mí para que yo dirija al océano. No, ¿verdad? No funciona. Entonces, si yo soy la gota, me uno al océano y yo voy a seguir al océano. No al revés. Imagínense que todo el océano detrás de una gotita ahí siguiendo. Pues suena así como dices, no funciona. De caricatura. Entonces, a esto se refiere. Todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. Entonces, ¿cuál es una de las búsquedas más importantes que debo de tener? ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Ahora, ¿cómo la descubro? ¿Cómo descubro la voluntad de Dios? Una persona me decía, Padre, ¿y cómo saber qué es lo que Dios quiere? Bueno, te lo voy a plantear muy sencillo. Para que puedas hacer una ecuación matemática de alto grado de dificultad, ¿qué necesitas? Primero, saber los números. Segundo, las operaciones básicas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Luego, quebrados. Luego, los decimales. Luego, álgebra, analítica, geometría, cálculo. Y ya no sé más para allá porque yo me quedé hasta el cálculo. Ya no sé lo demás. Soy medio burro. Una calculadora científica. Entonces, ¿pero cómo puedo yo resolver esta ecuación? Pues no, primero, no, a mí dime cómo resolver esta ecuación. ¿Cómo fregados te voy a enseñar a resolver una ecuación matemática de alto grado de complejidad si no sabes lo básico? ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios cuando no conozco los mandamientos? Y conocer no solamente sabértelos de memoria, practicarlos, o al menos luchar por practicarlos. Segundo, las obras de misericordia. Luego se las pregunto. Ahora, ¿y hacerlas? Sí. Evitar los pecados capitales. Primero lo básico. Y en la medida en que yo voy aprendiendo lo básico, practicando lo básico, voy a ir entendiendo la voluntad de Dios en las cosas más complejas. Pero mucha gente se desespera porque quiere, sin meterse en cuestiones religiosas, saber qué es lo que Dios quiere. Y mucha gente viene así, Padre, dígame qué es lo que Dios quiere de mí.
Canijo. El domingo, ¿no fue el domingo? ¿Cuándo fue? Bueno, una de esas prédicas que yo les decía, sí fue el domingo, pero en la misa de 12. Les decía, el proyecto de Dios, bueno, Dios nos creó por un acto de amor, de su benevolencia, porque Él quiso. Y la meta es llegar a estar con Él. El proyecto intermedio para poder llegar a eso es la familia. Yo les hablaba del desprendimiento de la familia. ¿Por qué desprendimiento? Porque muchas veces el sentimiento está por arriba de la voluntad de Dios. ¿Sí? Mi sentimiento me impide hacer la voluntad de Dios. Es que es mi hijo, es que me duele, es que como. Primero está mi obediencia a Dios, que es lo que yo quiero evitar o quiero darle a mi hijo. Si va de acuerdo a la voluntad de Dios, adelante. Y eso es lo difícil. Entonces por eso dice, es una audacia, es una confianza. Es una confianza. Yo lo veo con Miranda, ¿sí? Cuando está en brazos de su papá, confiada. Cuando está en brazos de su mamá, confiada. Cuando está en brazos, depende del estado de ánimo que tenga, ¿sí? Sí, a veces se deja agarrar y otras veces no se deja, ni que la toques. Pero está con papá. ¿Y por qué? Porque confía. Hay una confianza filial. Y esa confianza implica que tu hijo no es implícito, es explícito. Tu hijo confía o tu hija confía que vas a ser de esa persona un verdadero hijo de Dios. Por eso tienes fe, por eso eres católico. Y Dios confía en ti. Pero aquí lo que me llama la atención es que de alguna manera ese hijo confía en ti. No te lo dice, pero confía en ti. Y dices, ay, padre, mejor no me diga, porque la ignorancia es sabrosa. Vivir en la ignorancia es sabroso porque no te implica, ¿no? Ok, vamos a ver Marcos 11:24 rápidamente. Busquen Marcos, que está después de Mateo y antes de Lucas. Marcos 11:24. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente. Fíjense. Bueno, es más, vamos a leerlo desde el 20. Desde el 20, del versículo 20. Está en la página 1004. ¿Ya? Ok. Dice así. Vamos a leerlo desde el 20. Dice, al pasar muy de mañana, vieron que la higuera que estaba seca hasta la raíz. Porque versículos anteriores, en el 12, Jesús tuvo hambre y fue a la higuera. Y estaba estéril, entonces que se seque. Como que sería un arrebato del Señor, ¿no? Es medio caprichudo el Señor. Sí, porque pues oye, y luego en el versículo 20 dice, al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice, Rabí, mira, la higuera que mal dijiste está seca. Jesús les respondió, tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jesús habrá hecho eso? Porque realmente lo que Él tiene una autoridad, tiene un poder. Ese poder Dios se lo ha dado. Ese poder bueno, Él es como Dios. Bueno, no, perdón, Él es Dios. Pero me refiero en ese sentido, tiene ese poder. Y todo lo que Él hace es para darle gloria a Dios. Para darle gloria a Dios. ¿Y qué es darle gloria a Dios? Pero tradúcelo, ganar almas para Él. Jesús viene a obedecer al Padre para darle gloria a Él. ¿Y qué es darle gloria a Él? Ganar almas para Él. Esa es la voluntad de Dios, que todos se salven. Entonces ya está claro. O sea, ¿qué es la voluntad de Dios? Que yo me salve. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que mis hijos se salven. No que tu hijo no sufra,
No que tu hijo tenga todo lo que quiere. No que tu hijo esté siempre bien. No es que tu hijo esté donde quiere, cuando quiere, porque quiere. Lo que Dios quiere es que ese niño se salve. Entonces tú tienes que buscar la salvación. Entonces si tú le das, si tú le quitas, si tú lo regañas, si tú le das una nalgada, tiene que ser en función de esa meta. Y ahí es donde, por eso es lo que dice, cuanto pidas en la oración, se te concederá. Luego dice más adelante, tal es la fuerza de la oración. Y nos manda, todo es posible para quien cree. Ahí mismo Marcos 9:23. Marcos 9:23. ¿Sí? ¿En qué contexto está? Está en el endemoniado epiléptico. Vamos a leer desde el 14. Dice, al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que le rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió, maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba. Le hace echar espumarajos, rechinar los dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo, desde niño, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y al instante gritó el padre al muchacho, creo, pero ayuda a mi poca fe. Todo es posible para el que cree. ¿Y qué es creer? ¿Qué es creer? Es lo mismo. Entonces, ¿qué es la fe? Es un don que Dios me da en donde yo escucho y obedezco. ¿Estás dispuesto a tener esa fe? ¿Estás dispuesto a creer? Es abandonarte completamente. Todo es posible para el que cree. Y creer significa que yo me dejo guiar por Dios. Yo me dejo guiar por Dios. Le creo a Dios. Estoy bajo su protección. Estoy bajo su guía. No es al revés. No es el que yo le voy a decir a Dios cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas y cómo hacerlas. El problema es, ¿tenemos fe? Y esa es la gran diferencia. Cuando mi voluntad no es mía ya, es la voluntad de Dios en mí. O como dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ok, seguimos. Dice, con una fe que no duda, Mateo 21:22. Vámonos a Mateo, está antes de Marcos. Mateo 21:22. ¿Qué nos dice? 21:22. Pues es la misma, pero es de la higuera, nada más que narrada por Mateo. Dice, cuando dice, es la misma escena de la higuera, ¿no? Cuando dice el 18, al amanecer cuando volvía a la ciudad sintió hambre y viendo una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice, que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo al momento quedó seca la higuera? Jesús les respondió, yo os aseguro, si tenéis fe y no vacilas, no solo haréis lo de la higuera, sino aún decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Todo cuanto pidas con fe en la oración, lo recibiréis. O sea, vemos nada más, Sí, por eso. Pero tú ya no vas a buscar tu voluntad. Jesús lo dijo. ¿Cuál es mi alimento? Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿de qué te alimentas tú? Si aprendemos a alimentarnos de la voluntad de Dios, es cuando aprenderemos
hacer cosas extraordinarias. Y el problema es cuando lo hago para que me vean. Entonces ya no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando vienen personas, padre, es que se me apareció la Virgen, es que padre, tengo el don de esto, tengo el don de... Sí, creo que Dios da eso. El problema es cuando no te sometes. Hay gente que les han dicho, no hagas esto. Ok, tienes este don, pero mantente así. No, pero es que yo... Entonces ya no está sometido a la voluntad. Dios da dones ordinarios. Por ejemplo, hay una persona que tiene una voz para cantar. Eso es un don. Ya lo he oído cantar hasta José José, ¿no? Eso es un don. Dones naturales. Hay dones sobrenaturales que también se don de visión, don de lenguas. Pero todo tiene que estar sometido a la autoridad. A la autoridad de Dios. Y cuando no se da eso, pues desgraciadamente, pues ya se nos acabó el tiempo. Sí. Luego dice, tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret, se entristece por los de la falta de fe de los de Nazaret. Marcos 6:6. Vamos a terminar rápidamente este número. Marcos 6:6. Rápidamente. Cuando dice cuando visitó Nazaret, desde el 1, salió de allí y vino a su patria y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada y esos milagros que por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y entre sus parientes y en su casa carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos cuantos enfermos a quien curó imponiéndole las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Fíjense qué interesante. Y bueno, les dejo de tarea que lean Mateo 8:26, porque se admira de la gran fe del centurión. Señor, sí, esa es hermosa, ¿no? Cuando Jesús va a ver al criado del centurión y el centurión no sale a recibirlo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Porque yo también tengo subalternos. Si le digo a uno haz, lo hace, y si digo a otro ven, bien. Y Jesús dice, wow, qué fe tiene. Y ni siquiera judío. Imagínense, hay católicos, hay católicos que nos cuesta la fe y hay otros que no son y tienen más fe en Dios que nosotros. Y fe no solamente es creer que va a ser lo que va a pedir, sino que yo confío en que se va a hacer la voluntad de Dios. Y yo busco hacer la voluntad de Dios. Dice, y así se admira de la gran fe del centurión y de la cananea. Vamos a ver esta de la cananea, Mateo 15:28. 15:28. ¿Qué nos dice? 15:28. Que es la curación de una hija de la hija de la cananea. Se las platico, ustedes la leen con calma. Cuando dice, Señor, ten piedad, mi hija está enferma. Y Jesús, aparentemente muy cruel, le dice, los discípulos, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Y luego le dijo él a ella, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como deseas. Entonces, se admira de los no judíos que tienen más fe de los judíos. Dices, ay, híjole, mucho cuidado, católicos chafas, padrecitos chafas, que mucha gente puede tener más fe que nosotros. Pero si somos sinceros y estamos buscando hacer y hacer la voluntad de Dios, vamos a crecer. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Recuerden, Dios es amor y te ama.